¿Conoces la historia del profeta que recibió orden directa de Dios para engañar? En las páginas olvidadas del Antiguo Testamento hay una cuenta que desafía todo lo que nos ha enseñado sobre la honestidad y la obediencia divina. Un hombre de Dios, un rey condenado y una mentira autorizada por los cielos que terminó en tragedia y sangre. Esta narrativa prohibida cuestiona los límites de la moral, el libre albedrío y la naturaleza de los mandamientos divinos. Prepárese para descubrir el episodio bíblico que los teólogos evitan comentar y pueden sacudir sus certezas más profundas sobre lo correcto y lo incorrecto. Bienvenido, chicos. Hoy exploraremos una de las historias más inquietantes del Antiguo Testamento, el profeta que Dios había mentido. Una narrativa llena de giros, preguntas morales y lecciones profundas sobre la voluntad divina. Todo comenzó en un reino marcado por la intriga y el conflicto, donde un poderoso rey constantemente buscaba orientación divina para guiar sus decisiones. En medio de este tenso escenario viene el profeta elegido por Dios, conocido por su fidelidad y justicia. El rey, en medio de una encrucijada política y militar, decide consultar al profeta sobre el curso de acción a tomar. Ante la presión y la expectativa del monarca y toda la gente, el profeta se retira en oración en busca de una respuesta que viene directamente del cielo. Y es en este momento crucial que se revela un orden divino inesperado al profeta, una orden que desafía todas sus convicciones y sacude sus estructuras morales. Debe mentirle al rey. Así comienza la historia del profeta que Dios había mentido, un episodio intrigante del Antiguo Testamento que pone en control las nociones tradicionales de honestidad y obediencia divina. El profeta, asombrado por la orden divina que desafió sus principios más profundos, se enfrentó a un dilema moral sin precedentes. La responsabilidad de mentir al rey, bajo la autorización directa de Dios, pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. La duda y la angustia se hicieron cargo de su corazón justo y fiel mientras intentaba reconciliar la voluntad divina con su propia integridad. La presión de la inminente decisión lo consumió, lo que lo llevó a cuestionar los límites de la obediencia y la confianza ciega en los diseños celestiales. En este momento crucial, el profeta se enfrentó al mayor desafío de su vida: aceptar la misión divina y enfrentar las consecuencias o desafiar directamente el orden de Dios en nombre de su conciencia y valores personales. Con la mentira dada por el profeta y autorizado por Dios, el rey fue llevado a tomar decisiones apresuradas que resultaron en consecuencias devastadoras para el reino. La falsedad plantada por el profeta como parte de un plan divino finalmente desencadenó una serie de eventos inesperados, lo que llevó a la caída de aliados leales, la pérdida de territorios conquistados con sudor y sangre, y el debilitamiento de la propia autoridad del monarca ante su pueblo. La mentira sagrada se propagó como un veneno insidioso, erosionando los cimientos del reino y socavando la confianza entre sujetos y gobernantes. El profeta, incluso consciente del papel que desempeñó en este trágico resultado, fue impotente ante las consecuencias impredecibles de un orden divino que desafió su comprensión de la justicia y la justicia. Por lo tanto, la parte 03 de esta inquietante historia nos invita a reflexionar sobre los profundos impactos que una mentira autorizada por los cielos puede tener en el tejido social y político de una nación. A medida que la mentira divina se extendió por el reino, las consecuencias comenzaron a desarrollarse de una manera abrumadora. La gente, anteriormente unida en su devoción al rey y al profeta, se dividió en sospechas y sospechas. Las semillas de la discordia fueron sembradas por la falsedad autorizada por cielos, lo que condujo a conflictos internos y traiciones inesperadas. Mientras el profeta luchó por reconciliar su obediencia a los mandamientos divinos con el peso de sus propias elecciones, el rey enfrentó una crisis de legitimidad sin precedentes. Los aliados se convirtieron en enemigos, se pusieron a prueba las lealtades y la estabilidad del reino se sacudió hasta el centro. En este escenario caótico e impredecible, la parte 04 de esta inquietante historia nos invita a reflexionar sobre los efectos corrosivos de las mentiras cuando se sancionan por la divinidad y las complejidades de las relaciones humanas antes del dilema entre la verdad y la obediencia. Ante el dilema ético impuesto por la orden divina de hacer una mentira, el profeta estaba sumergido en un torbellino de preguntas y conflictos internos. Su fe inquebrantable y su devoción a Dios chocan directamente con su comprensión personal de la integridad y la verdad. La presión de cumplir ciegamente la orden de los cielos lo enfrentó con el núcleo de su propia moralidad, lo que lo llevó a un estado de angustia e indecisión sin precedentes. El profeta, conocido por su justicia y fidelidad a los mandamientos divinos, ahora ha enfrentado el mayor desafío de su vida: sacrificar sus principios en nombre de la obediencia absoluta o desafiar directamente a la voluntad divina en el nombre de su conciencia. En este devastador conflicto interno,
se vio obligado a revisar sus creencias más profundas sobre el significado de la verdad, la justicia y la fe. La parte 05 de esta inquietante historia nos invita a reflexionar sobre los límites de la obediencia religiosa, los dilemas éticos universales y las complejidades del libre albedrío humano frente a las demandas divinas. A medida que la mentira divina se extendió por el reino, la desconfianza y el miedo se extendieron como una sombra siniestra en la tierra. La gente, una vez unida en su devoción al rey y al profeta, ahora estaba dividida por intrigas y sospechas. Las antiguas alianzas se rompieron, se pusieron a prueba la lealtad, y la estabilidad del reino se sacudió hasta el núcleo. La mentira autorizada por los cielos desencadenó una trágica cadena de eventos que culminó con conflictos sangrientos y tragedias inimaginables. El profeta, consumido por la culpa y la angustia, fue testigo remotamente del caos que su obediencia ciega a los mandamientos divinos había provocado. Mientras que el rey estaba rodeado de enemigos internos y externos, el profeta enfrentó su propia batalla interna entre la fe y la razón, entre la obediencia y la conciencia. La parte 06 de esta inquietante historia nos invita a reflexionar sobre las devastadoras consecuencias de las mentiras cuando se sancionan por la divinidad, los límites de la responsabilidad individual a las órdenes superiores y las complejidades éticas que impregnan las relaciones humanas en tiempos de crisis. Al explorar los límites de la obediencia religiosa presente en la historia del profeta que Dios ha mentido, nos enfrentamos a dilemas éticos complejos e intrigantes. La narración nos insta a reflexionar en qué medida estamos dispuestos a seguir órdenes que contradicen nuestros principios más profundos en nombre de la fe y la devoción. El profeta, la figura central de este controvertido episodio, se enfrenta a un desafío existencial sin precedentes: elegir obedecer ciegamente un orden divino que desafíe su propia moralidad o confronta directamente la voluntad del cielo en nombre de su integridad personal. Esta dualidad entre la fe y la razón, entre la obediencia y la conciencia, nos lleva a cuestionar los matices de la moral y los dilemas éticos universales que impregnan las relaciones humanas. La historia del profeta que Dios ha mentido nos invita a sumergirnos en las profundidades del alma humana y a explotar los límites del libre albedrío frente a las demandas divinas. La historia del profeta de que Dios tenía ecos a través de los siglos, desafiando las nociones convencionales de la moral divina y la obediencia. La complejidad de esta narrativa prohibida nos invita a sumergirnos en las capas más profundas de la naturaleza humana y a cuestionar los límites de la fe y la justicia. A medida que exploramos las enseñanzas de este controvertido episodio, nos enfrentamos a dilemas éticos universales que hacen eco en nuestras propias vidas. La figura del profeta, formada por su inquebrantable devoción y su lucha interior entre la obediencia ciega y la conciencia moral, nos inspira a reflexionar sobre los desafíos éticos que enfrentamos a diario. Esta inquietante historia nos invita a revisar nuestras creencias más profundas sobre lo divino y lo humano, sobre lo correcto y lo incorrecto, arrojando luz sobre las sombras que viven en nuestros corazones. Prepárese para una inmersión profunda en este relato intrigante que continúa desafiando a las mentes más curiosas e interrogadoras. A medida que entramos en las profundidades de esta narrativa prohibida del Antiguo Testamento, nos enfrentamos a los desarrollos inesperados de una mentira autorizada por el cielo. La historia del profeta que Dios ha mentido nos lleva a reflexionar sobre los límites de la moral divina y la obediencia, desafiando nuestras concepciones de lo correcto y lo incorrecto. La figura del profeta, marcada por su devoción inquebrantable y su lucha interior entre la fe y la razón, arroja luz sobre los dilemas éticos universales que impregnan las relaciones humanas. En esta inmersión en las capas ocultas de esta inquietante narrativa, estamos invitados a cuestionar nuestras propias convicciones morales y a explorar las complejidades de la naturaleza humana frente a las demandas divinas. Prepárese para un viaje intrigante hacia los misterios más profundos del Antiguo Testamento. Al concluir esta inmersión en las profundidades de la historia del profeta que Dios ha mentido, nos enfrentamos a la complejidad de los dilemas morales y éticos presentes en este relato intrigante. La narración nos lleva a reflexionar no solo sobre las consecuencias de una mentira autorizada por los cielos, sino también sobre los matices de la relación entre lo divino y lo humano. El profeta, una figura central de este controvertido episodio, personifica los conflictos internos entre la obediencia ciega y la conciencia moral, arrojando luz sobre los desafíos éticos que impregnan nuestras propias vidas. Al sumergirnos en esta inquietante historia, estamos invitados a cuestionar nuestras convicciones más profundas sobre la naturaleza de la verdad, la fe y la justicia. Que esta reflexión nos inspire a buscar una comprensión más amplia de las complejidades del libre albedrío y las demandas divinas en nuestro propio camino de descubrimiento espiritual. Si esta historia impactante te intrigó,
Asegúrate de suscribirte al canal para no perder ningún contenido de nuestro nicho bíblico. Y entonces llegamos al final de este viaje a través de las páginas olvidadas del Antiguo Testamento. Espero que hayas apreciado esta reflexión sobre el profeta que Dios había mentido. Deja tu similar, compártalo con tus amigos y hasta el próximo vídeo.